Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Anime Requiem. Yo soy Sergio y hoy vamos a estar hablando de Bocchi de Rock. Mi queridísima Bocchi de Rock. La verdad es que he llevado mucho tiempo queriendo hacer este vídeo, sinceramente. A mí Bocchi de Rock me alucina y creo que no solo trata de música, sino de cómo tratar la ansiedad y lo que pasa a la gente con ansiedad y muchas más cosas que estaremos viendo en este vídeo. Antes de nada, me gustaría deciros que voy a ir capítulo por capítulo resaltando lo más importante y destacable que he visto yo. Sinceramente, empezando por el primer capítulo, lo que más me gusta, o una de las cosas que más me gustan, es cómo introducen a Bocchi. Aunque es un tiempo muy corto lo que vemos en pantalla de lo que es la niñez y adolescencia de Bocchi, sinceramente creo que no necesita más, porque vemos cómo Bocchi, desde que es una niña, es muy introvertida y tiene mucha ansiedad. Esto se nos muestra en varios casos, como por ejemplo que Bocchi nunca ha tenido amigas e incluso cuando es una niña pequeña, en parvulitos, tiene que estar con su profesora cuando hacen picnics porque ninguna chica quiere comer con ella. Esto se demuestra en varios ejemplos más y aquí es cuando introducen el tema de la música. Bocchi, al querer ser popular y hacer amigas, está viendo por la tele una banda que se ha hecho famosa con su padre y uno de estos integrantes dice que cuando él estaba en la preparatoria o en su adolescencia él no tenía amigos. Entonces al ver esto Bocchi dice, hostia, yo también voy a tocar la guitarra y así voy a poder hacer amigos. Aquí tenemos un salto temporal que sinceramente a mí me parece espectacular porque además se muestra también con el pelo de Bocchi, porque en la primaria y adolescencia lo tenía corto y en la preparatoria ya lo tiene largo y vemos cómo está tocando. Aquí se introduce también un tema muy importante que es el canal de YouTube, pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Sinceramente vemos como Bocchi no ha progresado, por así decirlo, no ha conseguido hacer amigas y eso que han pasado ya varios años desde que empezó a tocar la guitarra. Lo que sí que se nos muestra que también es muy importante es que tiene varios seguidores en YouTube, pero al ver comentarios de estos hay algunos que dicen que ya han conseguido formar una banda. Y esto a Bocchi le da que pensar. Es ahí cuando Bocchi se decide a ir con la guitarra y con la funda de la guitarra a clase para ver si la pueden hablar. Pero esto no sale como ella esperaba. La segunda interacción más importante que veo yo en este primer capítulo es cuando aparece Nijika. Una chica que aunque no sea de la misma preparatoria que Bocchi, estaba pasando por ese parque y al verla con la funda de la guitarra le pide a Bocchi que se una, dado que la vocalista y guitarrista que tenían ha huido. Esto al principio cuando vi por primera vez el anime creía que iba a ser un suceso aislado, que no se iba a retomar más adelante, pero sinceramente me equivocaba. Bueno, aquí es cuando vemos y se introducen por primera vez las cosas graciosas que tiene este anime, que es cuando a Bocchi le da ansiedad y a mí esto me parece muy bien, porque para alguien que ha sufrido ansiedad se puede sentir identificado, pero aparte son momentos muy graciosos. Bueno, aquí es cuando Bocchi empieza a interactuar con Nijika y sinceramente en todo el paseo nos damos cuenta de que Bocchi ni siquiera la está escuchando, que está ahí con sus cosas debido a la ansiedad y que entran en el Starry, el club donde estarán ensayando y tocando durante todo el anime. Bueno, aquí conocemos a Ryo también, la bajista, y me encanta la química que tienen entre ellas desde el principio, dado que se nos muestra cómo son las dos, aunque sea solo un poquito, es decir, Nijika siendo la típica chica extrovertida, todo lo contrario a Bocchi, que intenta ayudar a los demás, aunque también vemos que se plantea al ver que Bocchi es tan rara, si ha sido buena idea traerla, y Ryo, que siendo un poco parecida a Bocchi, es totalmente diferente a la vez, porque ella no tiene ansiedad y es introvertida, pero le gusta estar en soledad, no como a Bocchi que no le gusta. En el Starry vemos que es donde sucede todo el anime y nos muestran que el Starry es considerado un restaurante, aunque esto sea más adelante, dado que conseguir las licencias solo para hacer conciertos es muy difícil y no se puede considerar solo un club. Sinceramente me gusta muchísimo también el cliffhanger que tienen en este primer episodio, dado que Bocchi le da pánico escénico tocar y antes de que se ponga la caja de mangos para tocar, vemos cómo hacen, sí, como que el anime no continúa, ¿sabéis lo que os quiero decir? Es que incluso es que me da la risa recordándolo. Y bueno, esto da introducción a lo que sería el anime, me parece muy buen capítulo. A mí sinceramente me gustan mucho los capítulos de una hora de duración, pero es que siendo solo de 20 minutos creo que es la duración perfecta, porque en eso introducen muy bien a Bocchi, también a Ryo, a la hermana de Nijika, a la propia Nijika y todo lo que sucederá más adelante y cómo montan la banda que se llamará Kesuko Band. Sinceramente el primer capítulo, como he comentado, me parece espectacular. Y pasando al segundo capítulo, lo que me gustaría comentaros sobre este, parece, es como Bocchi le proponen trabajar en el Starry para poder pagar lo que sería el primer concierto. Sinceramente, esto me encanta porque vemos el primer progreso y el primer paso para Bocchi, aunque esta crea que hubiera dado 1000 pasos, solo ha dado uno y como por primera vez trabaja.
y cómo se esfuerza por primera vez para tener una sonrisa, aunque no lo llega a conseguir. Y aparte de esto, una cosa que sucede antes es como Bocchi, al tener ansiedad, prefiere hacer de todo, incluso darles el dinero que estaba ahorrando su madre para su boda, algo que es muy gracioso cuando lo ves en el anime, para no tener que trabajar. Sinceramente, esto me parece espectacular. Y volviendo a la ansiedad, que es un punto que estaremos recalcando durante todos los capítulos, sinceramente vemos cómo se va profundizando, aunque son momentos graciosos, se van profundizando y se van metiendo poquito a poco un poco de seriedad en lo que sería esto de la ansiedad. Y bueno, pasemos con el tercer capítulo, porque sinceramente el segundo capítulo es muy bueno, pero es sobre todo Bocchi no queriendo trabajar en el Starry y después trabajando, y como al principio reparte las bebidas desde abajo de la mesa, que esto la regaña Nijika, y después de esto, como por primera vez, intenta servir a una clienta bien y se esfuerza, y Nijika la aplaude por este pequeño progreso. Aquí es cuando se nos introduce a Kita, y volviendo al tema que habíamos comentado antes de la guitarrista y vocalista que había oído del grupo, es esta misma Kita, una chica de pelo rojo que va a la misma preparatoria que Bocchi. Y bueno, por ciertos sucesos que van aconteciendo en el anime, tampoco quiero incluir esto de spoilers a tutiplén. Sinceramente vemos que Kita es extrovertida pero a más no poder. Si vemos que Nijika es muy extrovertida, Kita es next level, y vemos cómo hablan entre ellas sobre cuál es el sueño o por qué están tocando en esta banda. Y vemos que Kita sinceramente solo se había unido a la banda por Río, porque la encontró una vez en la calle tocando y se enamoró de ella a primera vista. Y vemos también como Bocchi no quiere decir su verdadero sueño o el por qué, el motivo por el que empezó a tocar la guitarra, y dice que es un motivo deshonesto. Y vemos que Kita, al ser tan extrovertida, le da igual y le dice: mi motivo es deshonesto, pero es por esto. Sinceramente me gusta mucho, y vemos como ya la banda se complementa, no solo porque ya tienen vocalista y otra guitarra, sino también porque tenemos a dos extrovertidas y a dos introvertidas. Esto me parece fenomenal, porque es como que ya se han completado del todo, aunque nos irán introduciendo a más personajes más adelante. Y también algo de lo que no hemos hablado nada es de la banda sonora. Sinceramente, al ser un anime de música, tiene que tener muy banda sonora, o por lo menos en mi opinión. Y no es solo las canciones que tocan en sí cuando son la banda, sino también las canciones que suenan alrededor, como las canciones ambiente, podríamos decir, que durante todo el anime son buenísimas. Y también me gusta mucho recalcar algo que vemos durante los tres primeros capítulos, que sería que cuando a Bocchi le pasa algo que ella considera que es muy malo, como por ejemplo cuando dice: he dado 1000 pasos, ahora tengo progreso personal al servir las primeras bebidas, bien como hemos comentado antes en el segundo capítulo, y Nijika le baja a la tierra y le dice que solo ha dado un paso. A estas cosas siempre las transmite como sucesos y se pone a tocar la guitarra. Esto lo vemos durante varias veces en la serie, y sinceramente me parece una parte cómica, y que aparte introduce mucho de música, porque aunque sean solo cancioncitas o a veces solo es Bocchi tocando la guitarra sin siquiera letra, es muy bueno. Sinceramente a mí esto me gusta muchísimo. Pasando con el cuarto y el quinto capítulo, lo que más me gusta es como vemos lo del FDA, es decir, la foto de la banda, que es algo que a mí me parece ya alucinante cómo lo hacen, porque sinceramente vemos cómo se explora más la personalidad de cada una, y vemos cómo se van conociendo más entre ellas y cómo son y cómo se van convirtiendo verdaderamente en amigas, no solo una banda por conveniencia, por decirlo de alguna manera. Aparte de esto, vemos cómo le proponen a Bocchi crearse una cuenta de Instagram, pero esta prefiere no hacerlo porque se convertiría en un monstruo que solo busca likes, al ser una chica tan introvertida, y que vemos durante todo el anime que le encanta que la alaben. Sinceramente, en el capítulo siguiente, es decir, el 5, lo que más me gusta es la conversación que tienen Ryo y Bocchi al decirle Ryo que ésta se había salido de otra banda porque se iban a hacer más comerciales, y esto a ella no le gustaba. Porque vemos que Bocchi, como le han pedido que haga ella la letra de la primera canción, quiere hacer una canción que pegue más con Kita. Es decir, una canción de una chica más extrovertida y tal, cuando a Bocchi le habían pedido que haga la letra para así no contener palabras tabú, dado que Bocchi odia las canciones que son sobre el amor, el verano, es decir, las canciones más alegres. Esta conversación es muy importante porque vemos como Bocchi se intenta adaptar al grupo sin ser ella misma, y Ryo básicamente le está queriendo decir que no, que ella tiene que ser ella misma y que eso es lo que le gusta a ella. Y hace una canción como más sombría, esto es alucinante. Y bueno, vemos por primera vez cómo van a tener su primer gran concierto, o concierto solamente, y vemos como la hermana de Nijika les dice
que no van a tocar, que les había dejado tocar por primera vez solo para que tuviesen un recuerdo y que se olviden del tema porque no les transmite nada como banda. Aquí es cuando vemos que sí que les va a transmitir algo como banda porque van a hacer como una demo, es decir, una demostración, no una demo que es lo primero que se saca antes de un disco, para que lo entendáis. Y aquí vemos algo muy importante, que es decir, la hermana de Nijika se da cuenta de que Bochi tiene mucho talento, algo que ya había visto ella en el primer capítulo, que no sé si sabrá o no, porque yo no me he leído el manga más adelante, que es Guitar Hero, pero bueno, aquí es cuando vemos que Bochi tiene una gran misión y es cuando pasamos al sexto capítulo, que es que tiene que llenar el cupo de entradas, dado que han pasado esa demo y las va a dejar tocar porque ya sí que sí, se van pareciendo más a una banda de verdad. En el sexto capítulo, y a mí personalmente y de manera subjetiva es uno de los que más me gusta, es cuando conocemos a esta bajista a la cual le encanta el sake y sinceramente tiene mucho amor por su bajo y por el sake, por la bebida. Y aquí vemos varias escenas graciosas, como Bochi se cree que la va a robar y le dice que va a empeñar la guitarra y se da cuenta de que es buena gente y aquí es cuando le dice la verdad que sí que sabe tocar la guitarra y que bueno, tiene que llenar el cupo de entradas para poder hacer su primer concierto con su banda. Aquí esta bajista la va a ayudar y tenemos un diálogo muy importante y el cual me parece el mejor de este capítulo, que es que esta bajista le dice a Bochi que no confunda al enemigo, que el enemigo no está ahí afuera, que ella puede abrir los ojos, que no tenga tanto miedo, que esa ansiedad está en su mente, que es algo muy real. Y aquí es cuando se va enfatizando un poco más que la ansiedad es algo serio, aunque lo muestren de manera cómica para introducirlo al espectador, para que no sea tan sombrío este anime, dado que es un anime bastante gracioso y vemos cómo le van dando poquito a poco su espacio a la ansiedad y cómo lo tratan de manera más seria gracias a esto y gracias a otras cosas que veremos en próximos capítulos y en capítulos anteriores se había enfatizado un poco pero no de manera tan seria. Aquí es cuando Bochi da su primer concierto callejero con esta bajista, sinceramente una escena espectacular, la banda sonora también me parece impresionante, sinceramente. Además, vende esas dos entradas que no conseguía vender, dado que solo le podía haber vendido dos y encima eran sus padres y esta fanfarronea un poco con Nijika y con las demás diciendo que sí, que ella tiene muchas amigas, igual que lo hace con sus padres y que va a conseguir vender todas las entradas. Gracias a este concierto callejero consigue vender las otras dos entradas y solo le quedaría una. Y aquí es cuando esta bajista dice que tiene muy buen ojo, esto es un diálogo interno que tiene ella, y le compra esa última entrada que le queda a Bochi para que pueda darse un concierto. Sinceramente, este capítulo me parece espectacular porque vemos ya un progreso también en Bochi de cómo se puede desarrollar con gente que incluso no conoce, porque vemos que ya sí que se desarrolla bien como persona y a la manera de hablar con Nijike y con las demás porque se siente a gusto y ya van siendo amigas. Y aparte de esto, vemos que como va haciendo progresos, también puede dar un concierto en la calle, aunque sea con un ojo cerrado y otro abierto, porque aún así no puede dar un paso tan grande de golpe de superar la ansiedad. Y también vemos que es algo muy importante, que es la conversación entre Ryo, Nijika y Kita, que es cuando le preguntan a Kita que cómo es Bochi, y que Bochi, aunque le ofrece ir a comer con las amigas de Kita y con ella, no quiere y que no es que le hagan bullying en el colegio, sino que es muy introvertida y no saben cómo tratarla. Es decir, vemos como las de la banda también se van preocupando por Bochi porque sinceramente ya vamos viendo que poco a poco van siendo amigas de verdad. Perdón por cortaros el vídeo ahora, que vamos por la mitad tanto del anime como del vídeo, pero me gustaría mucho si habéis llegado hasta aquí que dejaseis vuestro like y que os suscribieseis, porque supongo que habiendo visto tanto de este vídeo os estará gustando. La verdad es que a mí esto me apoya muchísimo y me anima a crear más contenido. Tengo otras redes, tengo TikTok, tengo la plataforma morada, la plataforma verde, también estoy en Instagram, lo tenéis todo en mi perfil y bueno, ahora continuemos con el vídeo. Muchísimas gracias por esperaros y perdón por cortaros el vídeo. Y empezando por el capítulo 7 hay muchas cosas que me han llamado la atención. La primera de ellas es como Bochi está súper ilusionada, incluso se pone unas gafas y un mostacho, que es algo muy cómico de lo ilusionada que está, e incluso pone en la fachada un cartel diciendo que son bienvenidas las chicas de la banda. Aparte de esto, vemos que Ryo no va a la casa de Bochi, pero no es porque sea la casa de Bochi y no quiera ir, sino porque no le gusta quedar con gente externa. Y vemos también como se nos muestra un poco que no suelen quedar fuera de lo que sería el Starry y como que nos da la impresión, o por lo menos a mí como espectador, de que les gustaría más quedar en lo que sería fuera del establecimiento y no solo para hacer cosas de banda y que son más amigas de lo que yo esperaba en este momento.
de lo que es el anime. Aparte de esto, ya pasamos a lo que sería la habitación de Bocchi, la cual la ha decorado, dado que está súper ilusionada de que estén ellas aquí. Y bueno, a estas, a Nijika y Akita, las parece un poco raro, dado que han quedado simplemente para hacer el logo de la camiseta, para que se dé a conocer más fácilmente el nombre de la banda y quiénes son ellas. Aquí aparece la hermana de Bocchi y se introduce en la habitación mientras Bocchi va por unas bebidas y es algo que me parece súper gracioso el ver como la familia de Bocchi, que es algo que se explora mucho en este capítulo, es todo lo contrario a Bocchi, son muy extrovertidos y Bocchi al ver a la hermana y a su perro que están congeniando tan bien con Nijika y Kita, dice que no sabe cómo introducirse. Esto lo vemos más tarde también con los padres de Bocchi e incluso vemos la perspectiva de los padres de Bocchi al preguntarle a Nijika si Bocchi les ha pagado para que sean sus amigos. Esto es algo que a mí sinceramente me hace muchísima gracia porque también se nos explora un poco la personalidad de los padres de Bocchi, los extrovertidos que son y la visión que tienen de su hija y cómo Bocchi en un diálogo interno admite que podría haber sido capaz de hacerlo. Sinceramente este capítulo es fenomenal, además las visual que tienen y bueno, también se nos explora un poquito, aunque me parece algo más superficial, que Bocchi es una chica muy linda y que no se pone la ropa que le compra su madre, pero bueno, esto es algo más superficial y vemos como Nijika al final es la que crea el logo de la camiseta y como predice, incluso Bocchi cree que es una psíquica, dado que Bocchi piensa que ella la podía haber hecho desde el principio y Nijika se lo dice y esto nos muestra que ya tienen mucha más confianza entre ellas y que se van conociendo muchísimo mejor. La verdad es que un capítulo alucinante, no solo por el progreso que tienen como banda y como amigas, sino también por la exploración de lo que serían sus padres y su hermana. La verdad es que a mí me fascina y en el octavo capítulo es cuando pasamos a lo que sería el primer concierto que no es callejero para Bocchi, el primer concierto como banda, como la Kesuko Band. Y bueno, vamos a explorar qué pasa en el octavo capítulo. En el séptimo capítulo al final se nos cuenta que hay un tifón en Japón, pero que se supone que no va a pasar por la zona donde viven las chicas de la banda, entonces todo el público va a poder asistir para verlas. Al final, en el octavo, al principio, se nos comenta que no, que al final ese tifón y lo que había pensado Bocchi, al siempre ponerse en lo peor, sí que va a pasar por esa zona y no va a poder ir todo el público que ellas esperaban al cumplir el cupo de las entradas. Esto es algo muy realista, dado que puede pasar en la vida real también, y no todo siempre va a ser color de rosas, y esto hace que el anime también coja este toque más realista y a mí hace que me encante mucho más. Bueno, a partir de aquí vemos como va gente que va a ir a ver a otras bandas, pero bueno, han ido un poco antes, pero dicen que no les interesa Kosuko Band, que es la banda de Bocchi, Nijika y las demás. Y bueno, esto a mí como espectador me pone un poco triste porque vemos como todas las chicas se desaniman, pero aún así van a tocar. Al principio, al estar nerviosas, es algo que se nos muestra que no solo Bocchi se pone nerviosa en el escenario, sino todas las demás también no van muy bien al compás. Kita comete fallos, por ejemplo, Ryo no va al compás de Nijika, Bocchi también comete fallos, entonces a este público que no son los que han ido a ver a Bocchi y a las demás específicamente, dicen que no les interesa e incluso se nos muestra una escena donde una de las chicas se sale fuera del Starry. Esto se gusta muchísimo porque nos muestra la realidad y lo difícil que es hacerse... Me gusta muchísimo porque nos muestra la realidad y lo difícil que es hacerse famoso en la música. Esto hace que las chicas se desmotiven un montón, pero bueno, Bocchi no se va a dar por vencida y es cuando empieza a tocar un solo de guitarra antes de la segunda canción, que encima es una canción inédita hecha por ellas y aquí es cuando ya sí que van al compás y sale todo perfecto y como cautivan incluso al público que no las había ido a ver a ellas. Me gusta bastante y después de esto, bueno, vemos cómo tienen esta fiesta entre ellas y lo que más me gusta de esta parte de la fiesta es como Bocchi siempre se imagina que es algo muy realista para la gente que tiene ansiedad el futuro y como es un futuro distópico donde si no consigue ser famosa con esta banda va a tener un trabajo donde la van a despedir por ser una introvertida, pero lo que más me gusta de esta escena es cuando Bocchi habla con Nijika y Nijika le dice que sabe que es Guitar Hero y que en verdad para ella sí que ha sido una heroína porque ella tiene un sueño y es que quiere que el Starry, que es el establecimiento que había hecho a su hermana, por ella, porque ellas perdieron a su madre y siempre estaban solas, dado que su padre tenía que trabajar y su hermana tenía una banda y la dejó solamente para crear el Starry porque se veía que Nijika estaba muy conforme ahí, quiere Nijika que este Starry sea famoso y quiere hacerlo gracias a su banda y que al haber perdido la confianza en este concierto y Bocchi hacer ese solo
ha sido su heroína y la llama Bocchi de Rock. Sinceramente esto me gusta muchísimo. Encima se nos explora también, aparte del deseo que tiene Nijika, deseos como por ejemplo el de Kita que quiere hacer algo en colectivo y que por eso está en esta banda, y también el deseo de Ryo que quiere hacer su propia música. Y es por primera vez que vemos que Bocchi realmente dice su deseo deshonesto, que es que quiere hacer famosa a la Keisuko Band y aparte de eso, poder trabajar de esto. Sinceramente me gusta muchísimo porque, bueno, vemos como ya sí que son amigas de verdad, se dicen sus deseos, sus motivaciones. Vemos también el pasado de Nijika y por qué esta está tan obsesionada con hacer una banda y todo lo que ha hecho su hermana por ella. Es un capitulazo, sinceramente. Aparte, algo que se me había olvidado comentar en anteriores capítulos es que siempre rompen un poco la cuarta pared en esta escena cuando Bocchi se asemeja a Sitano You, en esa escena en blanco y negro, como que está derrotada, que se ha esforzado un montón, me gusta muchísimo. Y bueno, pasemos con el noveno capítulo. Y empezando con el noveno capítulo, vemos como aunque han ido quedando un poco más y ya se conocen y se consideran amigas entre ellas, aún así no han quedado para cosas que no sean de la banda. Entonces Bocchi, que no tiene amigas como hemos visto y es muy introvertida, no ha hecho nada durante todo el verano más que quedarse en casa tocando la guitarra e ir a trabajar al Starry. Esto vemos que le está suponiendo a Bocchi como un trauma porque va a empezar otra vez las clases y como sabemos uno de sus deseos es dejar la escuela. Y bueno, gracias a la hermana de Nijika vemos que le pregunta a las chicas de la banda si han hecho algo porque Bocchi está mucho más rara de lo habitual y está en la fachada del Starry enterrando cigarras. Aquí es cuando se dan cuenta de que verdaderamente no han quedado con ella durante el verano, aunque ellas sí que hayan hecho planes por su cuenta, y aquí es cuando van a la playa. Sería el típico episodio de playa, pero la playa no la pisan, que es algo que me gusta mucho, aparte de introducir a los típicos que intentan ligar con las chicas, que es como un estereotipo que hay en Japón, que los desechan bien rápido y bueno, vemos cómo crean recuerdos y Bocchi expresa por primera vez que quiere hacerse una foto con ellas, entonces vemos como espectador que está dando pequeños pasitos aunque ni ella misma se esté dando cuenta. Y aparte de esto, en el tren cuando están volviendo, le dice a Kita que lo ha pasado muy bien y que espera crear más recuerdos y que esto le va a dar fuerzas para empezar mañana la escuela. Sinceramente este capítulo es muy liviano, tampoco tengo mucho más que resaltar, pero me gusta mucho porque vemos como ya sí que están haciendo más cosas aparte de lo que es las camisetas o intentar vender las entradas entre ellas, etcétera, etcétera. O sea que ya sí que están congeniando entre ellas como una amistad verdadera y que por eso se están juntando para cosas que no son de la banda. Y bueno, como Bocchi se va mostrando un poquitín más, cómo se suelta con ellas, cómo les pide la primera foto, cómo le expresa sus sentimientos a Kita y le dice que se lo ha pasado muy bien con ellas, me sorprende muchísimo. Y además me gusta mucho como espectador ver cómo Bocchi va progresando. Aparte de esto, vemos que al final la ansiedad no se supera tan rápido y al final del capítulo vemos como Bocchi le toca ir a la escuela y le entra muchísima ansiedad. Pero bueno, es normal a veces dar un pasito hacia adelante y otro hacia atrás, pero bueno, así es como se lleva la ansiedad muchas veces. Aparte de esto, que casi se me olvida comentarlo, vemos como todavía dice Nijika que no tiene ningún concierto próximamente. Aparte de esto, que casi se me olvida comentarlo, vemos como Nijika, mientras están visitando un santuario y haciendo recuerdos entre ellas, comenta que no tienen ningún concierto próximamente, pero justo cuando vemos que ya ha empezado otra vez la escuela con Kita, se nos enfoca que va a haber un festival, el Festival de Suka. Y bueno, esto hablaremos en futuros capítulos, pero como ya sabréis si habéis visto el anime, os supondréis si no lo habéis visto, van a tocar en este festival. Y empezando con el 10º capítulo, vemos como Bocchi se plantea si tocar o no con su banda en este festival de Suka. Al principio la vemos muy duditativa e incluso cuando va a echar el formulario en la encuesta de opiniones, al final se arrepiente y se da de golpes contra el suelo. Aquí aparece justo en la enfermería donde está Kita y le pregunta que qué le ha pasado. Bocchi sigue estando duditativa e incluso habla con la hermana de Nijika sobre qué debería hacer. Y aquí vemos algo que para mí es muy importante, que vemos como Nijika y Ryo sí que quieren tocar en el festival, pero respetan la opinión de Bocchi y entienden que puede tener pánico escénico y si no quiere tocar, es ella quien decide o no. Al final vemos que Kita ha cogido el formulario porque cree que Bocchi lo ha tirado por error en la enfermería, aunque después descubrimos más adelante en el capítulo que esto no es así, pero Bocchi no se enfada porque de verdad al final sí que quiere tocar después de ver a Hiyori, esta bajista con la cual Bocchi tocó en ese concierto callejero. Sinceramente, después tienen un diálogo, después de ver el grupo de Hiyori,
tocar, donde Bocchi le comenta a Hiyori que ella nunca podría brillar así en el escenario. Y aquí tenemos una mini comparación entre las dos, dado que Hiyori también era una chica muy tímida en la secundaria y muy introvertida, y por eso se lleva también con Bocchi, y le dice que ella también puede brillar. Esta mini comparación me parece espléndida porque le hace entender a Bocchi, a mi modo de ver, que ella también podría brillar sobre el escenario, aunque sea una introvertida, y también vemos como Bocchi se vuelve a enamorar de la música. Aquí es cuando vemos que al final sí que van a tocar en este festival. Esto es lo que me ha parecido más relevante, dado que hay muchos momentos cómicos, pero bueno, este festival es muy importante, sobre todo por lo que pasa en el capítulo 11, y bueno, vamos a comentar el capítulo 11 ahora mismo. Y entrando en la recta final de lo que sería Bocchi de Rock, vamos a hablar del onceavo capítulo. En este onceavo capítulo, al principio vemos como Bocchi se ha escapado, y no por lo que yo pensaba la primera vez que lo vi, o cualquier espectador que lo vea, que sería que ha escapado por el pánico escénico, sino que escapa porque va a vestirse de maid con las compañeras de clase y a ella le da muchísima vergüenza que sobre todo las chicas de la banda la vean vestida de maid. Al final vemos un poco unas escenas cómicas de cómo Bocchi es una babosa y cuál podría ser su ecosistema y dónde podría estar y cómo las chicas de la banda la buscan. Esto es algo que me parece súper gracioso y bueno, también vemos algo muy importante que es que ahora Bocchi no le tiene tanto miedo al festival e incluso se lo pasa bien, dado que está ahora con sus amigas, que es algo que era impensable para Bocchi. Al final ella se tiene que vestir de sirvienta, que es algo que he estado intentando quitarse de en medio al estar con las chicas de la banda el máximo tiempo posible en el festival y bueno, vemos cómo las atiende, vemos cómo incluso ya las chicas de la banda bromean con ella, que es algo que durante todo el anime no habíamos visto y al final vemos cómo también las chicas de la banda se visten de sirvientas porque se querían probar los trajes. Y ahora pasamos al momento importante que sería el concierto y cómo Bocchi aparte tiene una predisposición a estar más nerviosa dado que tiene que hacer un solo. Aparte de esto, Bocchi se fomenta mucho en lo que sería Guitar Hero, es decir, su canal de YouTube y vemos como lleva mucho tiempo desde que empezó con la banda sin subir un vídeo y pierde un poco de confianza porque varios suscriptores dicen que se van a desuscribir o que si Guitar Hero podría estar muerto, etcétera, etcétera, que es algo que también le mete un poco más de presión. Y hablando de lo que sería el concierto, eso me gustaría decir, pero todavía nos queda un rato porque el concierto sucede en el capítulo 12. Pero lo que sí que pasa en este capítulo es que vemos como Bocchi sigue nerviosa y todas las de la banda, es decir, Kita, Nijika y Ryo, le quitan un poco los nervios y vemos su último ensayo. Y vemos también como Kita ha mejorado al practicar con Ryo, porque vemos que Kita estaba preocupada por Bocchi por no poder practicar para su propio solo y bueno, vemos un poco unas conversaciones entre las chicas de cómo están nerviosas antes de tocar, vemos cómo en el concierto antes de empezar están los padres de Bocchi que incluso han comprado una cámara porque están súper ilusionados y por el tifón no pudieron ir a verlas al Starry. También vemos al resto de personajes que hemos ido conociendo a lo largo del anime, es decir, a las fans de Bocchi, a las amigas de Kita, a Hiyori, a la hermana de Nijika, etcétera, etcétera. Y eso me gusta muchísimo que se plantee todo esto como el culmen ya de lo que sería el anime para el capítulo 12. Y bueno, algo que sí que es muy interesante es que nos dicen, y algo que hemos visto también es que la guitarra era del padre de Bocchi, y esta guitarra lleva tocándola durante 3 años más el tiempo que haya tocado el padre de Bocchi. Entonces, esto nos llevará a algo que sucede en el capítulo 12. Sinceramente, este capítulo me gusta muchísimo, la verdad. Y bueno, vamos a pasar ahora sí con el capítulo 12. Terminando con el vídeo y también con el anime, en el 12º capítulo directamente empiezan con el concierto. Esto es algo que a mí me gusta mucho porque después de estos 12 capítulos es como si estuvieses allí viéndolo en vivo. La verdad es que me encanta y bueno, vemos como todo transcurre de manera normal hasta que a Bocchi se le rompe la primera cuerda y la segunda no es capaz de afinarla porque la clavija no funciona. Esto es algo que es muy importante y que había comentado antes, dado que la guitarra tiene muchos años y aún así Bocchi, cuando está en un momento de duda, que no sabe lo que hacer, quita la polla, empieza a improvisar y Bocchi empieza a tocar a Slade. Es un momento súper tenso y súper agradable ver cómo Bocchi supera ese obstáculo y bueno, justo cuando terminan esta segunda canción, aunque Bocchi no haya podido tocar su solo o solo ha tocado un poquitín, cuando un solo suele durar más, vemos como toda la gente del público apoya a Bocchi, que incluso le dicen que ha podido tocar sin una cuerda, que es algo impresionante, y aquí es cuando Kita le dice que tiene que decir algo por todo el apoyo que le están mostrando, y a Bocchi no se le ocurre otra cosa que hacer lo que hace Hiyori, que es saltar al público y bueno, no es que le salga muy bien.
Uno de los momentos más divertidos, a mi parecer, sinceramente, uno de los momentos más divertidos, a mi parecer, la verdad es que a mí personalmente me hace muchísima gracia ver cómo se estampa contra el suelo porque no tiene tantos fans y también me agrada mucho que al público y siendo un público tan grande les haya gustado tanto esta Kesuko Band. Aparte de esto vemos como Hiyori, la bajista con la que hizo Bocchi el concierto callejero, se da cuenta desde la primera canción que a la guitarra de Bocchi le pasa algo y esto me da que pensar porque yo sinceramente no toco ningún instrumento, pero supongo que es algo normal que cuando tocas en una banda, aunque no sea el instrumento que tocas tú, sepas más o menos por dónde van los tiros y si está afinado o no. Y pasando con el final del capítulo, vemos algo que había comentado yo al principio de este vídeo, y es que Bochi tiene 30.000 suscriptores, entonces, ¿dónde va todo el dinero que puede ganar Bochi, que no sé cuánto ganará? Pues va a la cuenta familiar que puso para crearse el canal de YouTube. Y es aquí cuando su padre le dice que tiene 300.000 yenes ahorrados y que se puede comprar una guitarra, dado que la cuenta que puso es la familiar. Y bueno, el final del capítulo básicamente es las chicas de la banda yendo a comprar la guitarra de Bochi. Vemos también cómo Nijika habla de la soledad de las baterías, de las chicas que tocan o los chicos que tocan la batería, porque van a una tienda de música donde no venden baterías. También vemos un poco más de la personalidad de Ryo y de las demás chicas, dado que Ryo cuando prueba el bajo es de las que presumen. Y bueno, la temporada acaba con Bochi comprándose una guitarra Yamaha, para ser precisos. Y aquí se acaba el anime. Sinceramente, yo cuando lo vi tenía muchas ganas de una segunda temporada, pero gracias a Dios ya la han anunciado en este 2025, entonces solo nos queda esperar porque está en producción. Y vamos con mi conclusión y qué opino yo de Bocchi de Rock. Siendo honesto, le he estado echando flores a Bocchi de Rock durante todo el vídeo, y es que me encanta este anime, porque tiene muy buena banda sonora, que yo considero que un anime sobre música tiene que tener una banda sonora espectacular. También me encanta el opening, el ending, cómo es Bocchi, cómo se desarrolla Bocchi durante todo el anime, cómo se comporta Bocchi y las chicas entre ellas y cómo va floreciendo esa amistad y que no solo es una banda por conveniencia para cumplir sus sueños. También cómo nos explican los sueños que tiene cada una, cómo Bocchi se va comparando con cada una y va superando obstáculos poquito a poquito, paso a paso. La verdad es que me encanta. Hay algunas cosas que en mi opinión y es a título personal mejoraría. Por ejemplo, creo que lo de la ansiedad se podría tratar de una manera un poquitín más seria de vez en cuando. Porque cada vez que se trata algo de la ansiedad de Bocchi son con cliffhangers o con cosas graciosas. Que a mí la verdad es que me parece bien, se me hace muy liviano, se me hace muy gracioso, pero hay en algún punto en el que considero que sí que le deberían de dar la seriedad que merece. Aparte de esto, también me encantan los fondos que tiene el anime y cómo el anime va trabajando sin que el espectador lo vea. Es decir, en el capítulo 5 o 6 más o menos vemos cómo crean la primera canción original y en el capítulo 12 vemos como ya tienen tres canciones originales y no hemos visto cómo se crean y esto me encanta. La verdad es que me fascina Bocchi de Roll, lo único que le saco es eso, lo del tema de la ansiedad un poco, que lo podría tratar de otra manera en mi opinión, pero bueno, es mi opinión subjetiva y aparte, lo que he dicho, se me hace muy liviano el anime, me parece súper gracioso también, la verdad es que es el segundo anime con el que me he reído tanto, el primero es Konosuba, o sea que está muy cerca de Konosuba y eso es mucho que decir, dado que a mí el humor japonés no me suele hacer gracia, pero el de Bocchi de Rock es un poquitín tirando al estilo europeo. Y para finalizar con el vídeo, os recuerdo que si os ha gustado podéis dejar vuestro like, suscribiros y también dejar un comentario que os voy a estar leyendo a ver qué os ha parecido mi análisis y mi opinión. Aparte, esto me ayuda porque hace que se comparta mucho más el vídeo y sinceramente me motiva a ver vuestros comentarios y también cuando os suscribís os dejéis un like. Así que espero que nos veamos en futuros vídeos. Yo soy Sergio, esto es Anime Requiem y hemos estado analizando Bocchi de Rock.